¿Qué hizo Jesús antes de nacer en Belén? ¿Alguien vio a Jesús en la tierra antes de su nacimiento? Hoy, en su programa Momento Decisivo, continuaremos nuestro estudio titulado Lo que la Biblia dice sobre los ángeles. Descubriremos la presencia de Jesús en algunos acontecimientos del Antiguo Testamento. Cómo apareció como hombre, espíritu y ángel. Descubriremos quién es realmente el ángel del Señor, hoy, aquí, en Momento Decisivo. Tu momento decisivo es tu momento decisivo. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel Ángel Sánchez del Castillo, con unas palabras de introducción a nuestro programa de hoy. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Estamos hablando de un tema que va muy bien con esta temporada del año, lo que la Biblia dice sobre los ángeles. Como bien saben, durante el nacimiento del Señor Jesucristo hubo mucha interacción angelical con seres humanos. El ángel Gabriel anunció a María que le nacería un hijo. Un ángel le apareció a José en sueños, y cuando nació Jesús dice en Lucas 2:9 en cuanto a unos pastores, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y más adelante, en 2:13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¡Qué escena maravillosa habrá sido aquella! Esos pastores recibieron un anticipo de la gloria y el resplandor que rodea el trono de Dios y claro, con el nacimiento de Jesús, esa gloria venía a morar entre los hombres. Pero como escucharon en la introducción, es imposible dar una enseñanza completa sobre la doctrina de los ángeles sin tomar tiempo para hablar de Satanás y sus ángeles, porque como saben muchos de ustedes, Lucifer fue un ángel creado, y por llenarse de orgullo, el hermoso ángel Lucifer se rebeló contra Dios y se convirtió en Satanás. Hablaremos de cómo esto sucedió en nuestros próximos programas aquí, en Momento Decisivo. Así que, pongan mucha atención para escuchar esta importante lección. Abre mis oídos, enséñame a escuchar. Abre mis ojos para ver a Cristo. Una de las cosas curiosas de nuestra celebración de la Navidad es la manera en que muchos tratan el nacimiento de Cristo. La pompa de la temporada nos lleva a reflexionar que Jesús, nuestro Salvador, empezó a existir en un pesebre, en el pueblito de Belén. Sin embargo, la Navidad no es la celebración de un ser humano único que nació en cierto momento determinado. La Navidad es la celebración de Dios haciéndose hombre en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, Jesucristo no empezó a existir en Belén. La Biblia nos dice que Él ha existido eternamente. Si Cristo es Dios y lo es, entonces una parte de su existencia debe ser su naturaleza eterna. Jesucristo fue Dios en carne. Jesucristo fue Dios haciéndose hombre. Como lo he dicho con frecuencia cuando hablo de Cristo a personas que no le conocen como Salvador personal, fue el Hijo de Dios, pero también Dios, el Hijo. Cuando Cristo nació en una pesebrera en Belén, la historia real no fue el misterioso nacimiento de un niño, sino el magnificente nacimiento de Dios niño. Jesucristo ha existido siempre, pero en Belén empezó sus 30 y más años de existencia como uno de nosotros en este planeta Tierra. Recuerden cómo nos referimos a Él en Navidad. Le llamamos Emmanuel, Dios con nosotros. Si esto no es así, entonces no hay una Trinidad eterna.
Algunas sectas falsas niegan la Trinidad precisamente por esta razón. Si lo que dije al principio de este mensaje no es cierto, entonces Jesucristo no puede ser Dios, porque entre otros atributos, Dios es eterno. En un aspecto más práctico, si esto no es así, entonces Jesucristo mintió, porque afirmó que había existido eternamente con el Padre. Si mintió sobre esto, entonces, ¿cómo podemos creer algo de lo que haya dicho? No, la Biblia nos enseña que aun cuando empezó a ser hombre en Belén, Jesucristo siempre ha existido. Francamente, hay una expresión que usamos al estudiar la Biblia y la teología. Hablamos de la preexistencia de Cristo. Se trata de la doctrina de la existencia de Jesucristo incluso en el tiempo del Antiguo Testamento, antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. Esa doctrina no solo es diseñada con frecuencia en las páginas de la palabra, sino que es dada por sentado en todas partes de las Escrituras. Uno no puede ser un creyente bíblico sin aceptar esto porque es la verdad de la palabra de Dios. Pero si esto es así, y lo es, entonces la pregunta interesante para mí es esta: si Jesucristo no empezó su existencia en Belén, sino que ha existido desde la eternidad, entonces, ¿dónde estaba? ¿Y qué estaba haciendo antes de nacer como bebé humano en una pesebrera en Belén? Una respuesta parcial a esta pregunta es el enfoque de nuestro estudio de hoy. En el Antiguo Testamento es posible encontrar un ángel que se materializa de cuando en cuando, que en esos pasajes en donde leemos de él podemos observar lo diferente que es de todos los demás ángeles de los que hemos leído y estudiado. El nombre que se da a ese ángel es el ángel del Señor. O como dice en algunos pasajes la versión Reina Valera, el ángel de Jehová. Por favor, noten el lenguaje cuidadoso de lo que digo. No estamos hablando aquí de un ángel del Señor, sino de el ángel del Señor. Como ven, un ángel del Señor se apareció a José, otro ángel le habló a Felipe y otro más libró a Pedro de la cárcel, pero no fue el ángel del Señor. Es más, el ángel del Señor en el Nuevo Testamento nunca aceptó que lo adoraran y reprendió a los que trataron de adorarlo. Pero en el Antiguo Testamento hay un pasaje al que se le llama el ángel de Jehová. Al estudiar los pasajes del Antiguo Testamento que hablan del ángel de Jehová, empezamos a sentir que algo es verdaderamente singular en este ángel. Es más poderoso que Miguel, más conocedor y comunicador que Gabriel. Tiene características que cuando las vemos en el contexto de las Escrituras parecen casi divinas, y en verdad lo son, porque el ángel del Señor en el Antiguo Testamento es una manifestación de Dios antes de que Cristo viniera a Belén. Hay un término en teología, y no quiero desviarme a la teología hoy porque sé que lo que ustedes quieren saber es lo que la Biblia dice. ¿Cómo puede ayudarme y cómo comprendo esto? Pero hay un término en la teología que expresa lo que estoy considerando hoy. Es el término teofanía. La palabra procede de dos palabras griegas: theos, que quiere decir Dios, y phaneró, que quiere decir mostrarse, relevarse o dar a conocer. Así que una teofanía es Dios dándose a conocer, y ha llegado a significar las apariciones de Jesucristo preencarnado en tiempo del Antiguo Testamento. Ahora bien, el ángel de Jehová aparece a menudo en el Antiguo Testamento asociado con personas. Por ejemplo, entre otras, se apareció a Agar en el desierto, se apareció a Abraham en el monte Moriah cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac, se apareció a Jacob en su lucha con Dios toda una noche, se apareció a Moisés en la zarza ardiente a los hijos de Israel en el éxodo de Egipto y a Manoah, el padre de Sansón. Al observar estas apariciones del ángel del Señor, inmediatamente nos damos cuenta de que este ángel es diferente de todo lo que hemos estudiado hasta aquí. Quiero empezar guiándolos en un rápido estudio del Antiguo Testamento. Voy a presentar estas historias en orden cronológico para que ustedes puedan seguirlas en sus Biblias. Empecemos en el capítulo 16 del libro de Génesis. Se trata de la historia del ángel de Jehová y Agar. Ahora, quiero darles un poco del escenario de esta historia. La historia de Agar es un relato de la tragedia y rechazo que surgen cuando se desobedece a Dios. Cuando Abraham y Sara rehusaron esperar en el plan de Dios para darles hijos en la familia, iniciaron su propio plan carnal. Ustedes recordarán ese plan. Abraham
tendría un hijo en Agar, quien era una mujer egipcia, criada de Sara. El resultado de este acto de rebelión fue el nacimiento de Ismael y algo más que sucedió cuando nació ese hijo. En la historia, ustedes leerán que Sara y Agar se hicieron enemigas. Hubo celos y envidia, y mucho odio entre las dos, puesto que Sara era la que mandaba. Hastiada de tener que ver a Agar y saber lo que Agar había hecho por Abraham, eso que ella misma, la propia Sara, no había podido hacer. Un día se hartó de todo y no quiso verla más. Así que la expulsó al desierto. Simplemente la sacó de su casa y la envió al desierto. Pero, por supuesto, aun cuando podía sacarla de su vista, Agar no podía ser quitada de la mirada de Dios. En Génesis 16 leemos de Agar en su aflicción y el destierro en el desierto. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Esto es casi exactamente el mensaje que Dios le había dado a Abraham respecto a su futuro. Al meditar Agar en esta visita celestial, se dio cuenta de que la había visitado alguien más grande que un ángel. Sabía que el ángel era Dios mismo y por eso dijo, como leemos en el versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Génesis 16:13. Más tarde, Sara expulsa de nuevo a Agar. Pueden imaginarse, la echaron 2 veces de la casa y ella vagó en el desierto. Pero esta vez, cuando la echan de la casa, Ismael ya es un muchacho. Y como vemos en esta nueva ocasión, Agar ha perdido ya toda esperanza. Se le ha acabado el agua y la comida y ha puesto a su hijo Ismael bajo un matorral para que acabe de morirse. La Biblia dice que ella no pudo quedarse para verlo, así que se alejó un poco, pero Ismael empezó a llorar. Es más, ¿saben lo que quiere decir el nombre Ismael? Quiere decir el Dios que oye. Ismael llora y la Biblia nos dice en Génesis 21:17 lo que sucede. Busquen Génesis 21, versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Ahora, observen con todo detenimiento este pasaje. Dios oyó desde el cielo la voz del muchacho. En el versículo 19 se nos dice que Dios le abrió los ojos para que ella viera un manantial. Agar fue y sacó agua y se la llevó al muchacho. Al leer este relato, notarán que las expresiones Dios y el ángel de Jehová se usan en una forma intercambiable. Son la misma persona. Continuando la lectura en el Antiguo Testamento, pasemos a considerar a Abraham. Capítulo 22. Cuando Abraham ha ido al monte Moriah y está a punto de sacrificar a su hijo Isaac, la Biblia dice que lo detuvo el ángel de Jehová. Entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22:11. Es obvio, en esta declaración del ángel, que hablaba como Dios. La expresión, ya conozco, y me, indica esto. En los versículos que siguen, el ángel de Jehová reitera todo lo que el mismo Señor le había dicho a Abraham. El punto en este capítulo tan familiar es que el ángel de Jehová habla y Abraham recibe sus palabras como siendo del Señor. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es el Señor mismo en una aparición como ángel en el Antiguo Testamento antes de que Jesucristo naciera en Belén. Veamos a Jacob, otro de los personajes del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan la historia de Jacob? Es una de mis historias favoritas del Antiguo Testamento. Jacob es un tipo que recibe lo que se merece. ¿Han pensado alguna vez en esto? Su nombre quiere decir embustero. Fue un embustero. ¿Recuerdan la historia de cómo defraudó a su propio padre? Cada vez que ustedes leen de Jacob, él está tratando de engatusar a alguien. Está estafando a alguien. Pues bien, Dios se había hastiado de Jacob y determina que es el momento de enseñarle una lección, así que le envió a vivir con su tío Labán. Si Jacob era un pillo, Labán le ganaba con mucho, porque Labán es peor que Jacob. ¿Lo ven?
Me encanta la historia de cómo trabajó con el hombre tan solo para conseguir la esposa que quería y recibir la mujer que no era. ¿Han notado esto en el Antiguo Testamento? No puedo ni imaginármelo. Vaya admisión de amor. Trabajó todos esos años y se le dio la mujer que no era la mujer de sus sueños. Es más, como ustedes pueden leer en el texto bíblico, una mañana se despertó pensando que estaba en cama con la mujer de sus sueños, y la Biblia dice que no lo era. Pensó que se había casado con Raquel, pero recibió a Lea. Tuvo que trabajar otros 7 años para que le dieran lo que quería. Bien, finalmente, cuando Labán terminó de enseñarle a Jacob las lecciones que éste tenía que aprender, la Biblia dice que el Señor se le apareció a Jacob y le dijo que regresara a su tierra. Busquen Génesis 31, noten. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Al seguir hablando, el ángel de Jehová se identifica. Versículo 13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Lo que Jacob había aprendido es que cuando el ángel de Jehová le hablaba, era Dios quien le hablaba. No era simplemente un ángel superior, era Dios hablándole como ángel, el ángel de Jehová. Es más, busquen al final de Génesis 48:15. Una de las últimas cosas que Jacob hizo antes de morir fue reunir a sus 12 hijos y bendecirlos. Al darle su bendición a José, de nuevo usa las expresiones el ángel y Dios como si fueran la misma persona. Génesis 48:15 dice, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, y gastos jóvenes. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Captan el cuadro? El ángel de Jehová es Dios mismo en la segunda persona de la deidad, interviniendo en las vidas de las personas en tiempos del Antiguo Testamento. Hablemos de Moisés por un minuto. ¿Saben? Me encanta la historia de Moisés porque Moisés fue llamado a hacer algo que muy pocos elegirían hacer. Moisés nunca lo hubiera hecho. Pensemos en lo que Moisés fue llamado a hacer: sacar de Egipto una chusma de israelitas quejosos y dirigirlos a la tierra prometida. Apenas habían salido de Egipto y el pueblo empezó a quejarse de lo bueno que eran las cosas mientras estaban como esclavos. ¿Lo recuerdan? Si Moisés no hubiera sido llamado por Dios, se hubiera dado por vencido 100,000 veces. El llamado que Dios le hizo es algo que Moisés nunca olvidaría. Un día, Moisés estaba apacentando los rebaños de su suegro y de repente vio una zarza. ¿Recuerdan la historia? La zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Busquen en sus Biblias Éxodo capítulo 3 versículos 1 al 2 que nos dicen: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Cuando Moisés fue a ver de cerca la zarza que ardía, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque tú estás, tierra santa es. Dios tenía la atención de Moisés. Ahora va a escuchar. Moisés trató de acercarse a la zarza que ardía para verificar de qué se trataba. Leemos en el versículo 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Este es el ángel de Jehová hablando con Moisés. ¿Qué otro ángel de los que hemos estudiado les ha dado la impresión de que se le debe adorar, o que de alguna manera se le debe adorar como si fuera Dios mismo? Ninguno. Es más, en el Nuevo Testamento se nos dice que los ángeles continuamente les dijeron a los que trataron de adorarlos: no me adores a mí, levántate de tus rodillas, yo no debo ser adorado, sino solo Dios. Pero aquí, a Moisés se le dice que se quite sus sandalias porque está en tierra santa. De inmediato Moisés sabía con quién estaba hablando. 3:6. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Quién era el ángel de Jehová?
El ángel de Jehová era Dios mismo. No era simplemente un ángel, no era un ángel ordinario. Amigos y amigas, si no comprenden esto al leer el Antiguo Testamento después de todo lo que hemos estudiado sobre los ángeles, se van a confundir mucho, porque este ángel no es como cualquier ángel del cual hemos hablado. Más adelante, cuando Moisés recibe más instrucciones sobre lo que debe hacer en su ministerio, le preguntó a Dios. Noten en los versículos 13 y 14 lo que dice. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Quién es el que habla? Es Dios. ¿Quién se le apareció a Moisés? El ángel de Jehová. ¿Captan el cuadro? ¿Quién es el ángel de Jehová? Es Dios. Es Dios en el Antiguo Testamento apareciéndose mediante el ángel de Jehová exactamente en la misma manera en que Jesús se hizo carne y como uno de nosotros, como leemos en el Lucas. Esto es así, Israel también. ¿Recuerdan cómo los hijos de Israel salieron de Egipto? No tenían ni idea de a dónde iban. Salieron de Egipto y se dirigieron al desierto. No tenían mapas, ni alguna esposa que le dijera qué dirección debía tomar. Estaban realmente en un problema muy serio, porque no sabían a dónde ir. Así que Dios les da un plan especial para dirigirlos. ¿Recuerdan su plan? Busquen en sus Biblias el capítulo 13 de Éxodo. Noten lo que dice Éxodo 13:21. Y Jehová delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Permítanme preguntarles, ¿quién hizo esto para ellos? ¿Qué es lo que dice? Jehová lo hizo, ¿verdad? Pasen al siguiente capítulo y noten Éxodo 14:19 y observen casi el mismo pasaje pero con el nombre de alguien diferente en escena. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Ahora, ¿qué es lo que dice? En el capítulo 14, el ángel de Jehová lo hizo. ¿Son dos personas diferentes? Es el mismo Dios. El ángel de Jehová, el ángel de Dios, es Dios, descendiente en forma de este ángel especial para intervenir en las vidas y ministerios de su pueblo. Ningún ángel ordinario, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, nunca se le asocia de esta manera. Pasemos al episodio del ángel de Jehová y uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Su nombre es Manoah. Si les preguntara quién fue Manoah, algunos se quedarían mirándome con una expresión de perplejidad en sus caras y dirían, ¿Manoah? ¿La esposa de Noé? No, Manoah no es la esposa de Noé. A veces cuando hablamos de estos personajes del Antiguo Testamento menos conocidos, no sabemos en realidad y respondemos lo primero que nos viene a la mente. Recuerdo haber leído hace poco que en un examen se les preguntó a los estudiantes qué son las epístolas. Algunos respondieron que las epístolas son las esposas de los apóstoles. Tiene sentido, ¿verdad? Los apóstoles se casaron con las epístolas. Bien, Manoah no es la esposa de Noé. Manoah es padre del hombre fuerte, Sansón. La historia se relata en Jueces, capítulo 13. Esta es una de las historias más maravillosas. Durante el periodo de los jueces, según se relata en el libro que lleva ese nombre, el ángel de Jehová se apareció a los padres de Sansón. El ángel de Jehová lo hizo porque por muchos años la madre de Sansón había sido estéril. No sabemos el nombre de la mujer. Había estado orando por años por tener hijos y no los tenía. Ella oró y oró y nada. Es más, nosotros sabemos algo de eso por muchos de nuestros primeros años de casados. Oramos y oramos. Y una mujer de nuestra iglesia en Haddon Heights, Nueva Jersey, oraba por nosotros. Era algo bochornoso encontrarnos con ella en los pasillos cada domingo, con ella queriendo saber si ya teníamos alguna noticia. Después de que nació nuestro tercer hijo, le llamé por larga distancia y le dije, deje ya de orar, ya basta, no tiene que seguir orando. Dios nos añadió otra bendición por la cual estamos muy agradecidos, pero uno sabe lo que es orar por hijos y que los hijos
no vengan. Eso es lo que la señora Manoah hacía. Dios tenía un plan especial para ella y su esposa, y un día envió al ángel del Señor para que hablara con ella. Así que un día el ángel de Jehová vino para hablar con la señora de Manoah. Jueces 13:3 dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Bien, pues debido a su corazón malvado, Lucifer fue responsable por su caída del cielo. Y es interesante para mí, al mirar su reino aquí en la tierra, que el mismo espíritu de querer ser el primero pertenece a aquellos que le siguen. La gente que no conoce al Señor termina siendo muy egocéntrica y quieren tener el primer lugar en todas las situaciones. Satanás inició ese comportamiento. Es el pecado original, el pecado del orgullo. Y hablaremos más de esto mañana, aquí, en Momento Decisivo, y luego el miércoles y el jueves hablaremos de los ángeles del infierno, y veremos la organización de Satanás, aquí, en la tierra. Como siempre, gracias por su sintonía hoy, y hasta mañana. Gracias por sintonizar a Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El Ángel del Señor. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Lo que la Biblia dice sobre los ángeles, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web en www.momentodecisivo.org o escribirnos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California. Código postal 92163-1804, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org. Tu momento decisivo es tu momento decisivo. ¿Qué hizo Jesús antes de nacer en Belén? ¿Alguien vio a Jesús en la tierra antes de su nacimiento? Hoy, en su programa Momento Decisivo, continuaremos nuestro estudio titulado Lo que la Biblia dice sobre los ángeles. Descubriremos la presencia de Jesús en algunos acontecimientos del Antiguo Testamento, cómo apareció como hombre, espíritu y ángel. Descubriremos quién es realmente el ángel del Señor, hoy, aquí, en Momento Decisivo. Tu momento decisivo es tu momento decisivo. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel Ángel Sánchez del Castillo, con unas palabras de introducción a nuestro programa de hoy. Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Nos alegramos que usted pueda estar con nosotros hoy mientras seguimos nuestro estudio a fondo de Lo que la Biblia dice sobre los ángeles.
Hoy terminaremos la lección que comenzamos ayer sobre el ángel del Señor, un estudio muy interesante. Como descubrimos ayer, es un estudio de la presencia del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento aún antes de que naciera en Belén. Daremos comienzo a nuestra lección en un momento, pero antes de comenzar, ¿me permiten pedirles que hagan algo muy especial por nosotros? Podría pedirles a ustedes que han sido bendecidos con este programa, que tomaran unos minutos para escribirnos y compartir con nosotros cómo el Señor ha usado estas enseñanzas en su propia vida. No tiene que ser una larga carta. Simplemente escríbanos unas cuantas líneas para decirnos dónde nos escucha y cómo el programa ha sido de bendición en su vida. Y si usted tiene acceso a la Internet, usted puede hacerlo rápidamente enviándonos un email. Muchas gracias por hacerlo. Bien, abramos ahora nuestras Biblias y nuestros corazones para estudiar juntos la palabra de Dios. Abre mis oídos, enséñame a escuchar. Abre mis ojos para ver a Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. ¿Quién es el que habla? Es Dios. ¿Quién se le apareció a Moisés? El ángel de Jehová. ¿Captan el cuadro? ¿Quién es el ángel de Jehová? Es Dios. Es Dios en el Antiguo Testamento apareciéndose mediante el ángel de Jehová exactamente en la misma manera en que Jesús se hizo carne y como uno de nosotros, como leemos en el libro de Lucas. Esto es así con los hijos de Israel también. ¿Recuerdan cómo los hijos de Israel salieron de Egipto? No tenían ni idea de a dónde iban. Salieron de Egipto y se dirigieron al desierto. No tenían mapas, ni alguna esposa que le dijera qué dirección debía tomar. Estaban realmente en un problema muy serio, porque no sabían a dónde ir. Así que Dios les da un plan especial para dirigirlos. ¿Recuerdan su plan? Busquen en sus Biblias el capítulo 13 de Éxodo. Noten lo que dice Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Ahora, permítanme preguntarles, ¿quién hizo esto para ellos? ¿Qué es lo que dice? Jehová lo hizo, ¿verdad? Pasen al siguiente capítulo y noten Éxodo 14:19 y observen casi el mismo pasaje pero con el nombre de alguien diferente en escena. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Ahora, ¿qué es lo que dice? En el capítulo 13 Dios lo hizo. En el capítulo 14 el ángel de Jehová lo hizo. ¿Son dos personas diferentes? Es el mismo Dios. El ángel de Jehová, el ángel de Dios, es Dios descendiendo en forma de este ángel especial para intervenir en las vidas y ministerios de su pueblo. Ningún ángel ordinario, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, nunca se le asocia de esta manera. Pasemos al episodio del ángel de Jehová y uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Su nombre es Manoah. Si les preguntara quién fue Manoah, algunos se quedarían mirándome con una expresión de perplejidad en sus caras y dirían: ¿Manoah? ¿La esposa de Noé? No, Manoah no es la esposa de Noé. A veces cuando hablamos de estos personajes del Antiguo Testamento menos conocidos, no sabemos en realidad quiénes son y respondemos lo primero que nos viene a la mente. Recuerdo haber leído hace poco que en un examen se les preguntó a los estudiantes qué son las epístolas. Algunos respondieron que las epístolas son las esposas de los apóstoles. Tiene sentido, ¿verdad? Los apóstoles se casaron con las epístolas. Bien,
Manoa no es la esposa de Noé. Manoa es padre del hombre fuerte, Sansón. La historia se relata en Jueces, capítulo 13. Esta es una de las historias más maravillosas. Durante el periodo de los jueces, según se relata en el libro que lleva ese nombre, el ángel de Jehová se apareció a los padres de Sansón. El ángel de Jehová lo hizo porque por muchos años la madre de Sansón había sido estéril. No sabemos el nombre de la mujer. Había estado orando por años por tener hijos y no los tenía. Ella oró y oró y nada. Es más, nosotros sabemos algo de eso por muchos de nuestros primeros años de casados. Oramos y oramos. Y una mujer de nuestra iglesia en Haddon Heights, Nueva Jersey, oraba por nosotros. Era algo bochornoso encontrarnos con ella en los pasillos cada domingo, con ella queriendo saber si ya teníamos alguna noticia. Después de que nació nuestro tercer hijo, le llamé por larga distancia y le dije, deje ya de orar, ya basta, no tiene que seguir orando. Dios nos añadió otra bendición por la cual estamos muy agradecidos, pero uno sabe lo que es orar por hijos y que los hijos no vengan. Eso es lo que la señora Manoa hacía. Dios tenía un plan especial para ella y su esposa, y un día envió al ángel del Señor para que hablara con ella. Así que un día el ángel de Jehová vino para hablar con la señora de Manoa. Jueces 13:3 dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Le dijo también que ese hijo iba a ser especial, iba a ser nazareo para Dios. Debido a que el hijo era especial para Dios, ella no debía comer nada que fuera ceremonialmente impuro, ni beber ninguna bebida fermentada durante su embarazo. Y cuando el niño naciera, ninguna navaja debía pasar por la cabeza del hijo. ¿Se han preguntado por qué Sansón tenía todo ese cabello? No fue porque fuera hippie, fue porque era nazareo, y tenía que conservar su cabello sin cortar para mantener su voto a Dios. Ninguno de ustedes, muchachos, puede hacer esto, porque ya no lo acostumbramos hoy. Ustedes bien pueden cortarse el cabello, pero Sansón no podía cortarse el cabello, y cuando se lo cortó, se vio en serios problemas, como ustedes lo saben. Bien, cuando la señora de Manoa oyó que iba a tener un hijo, hizo lo que uno esperaría normalmente que una mujer hiciera. Corrió a buscar a su marido, sin poder esperar ni un minuto para darle las emocionantes noticias. Leemos en Jueces 13, versículos 8 y 9, a Manoa cuando oyó las noticias. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Así que la Biblia nos dice que ella fue y se lo dijo a Manoa. Finalmente, la señora de Manoa y Manoa están juntos y ven al ángel de Jehová. Leemos el resto de la historia en Jueces 13:16. Empecemos leyendo en el versículo 17. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Este es un versículo increíble, porque la palabra admirable es la misma que se usa en Isaías 9:6, en donde leemos, y se llamará su nombre admirable. La palabra literalmente significa incomprensible. Lo que el ángel de Jehová le dice a Manoa era, ¿por qué preguntas por mi nombre? Si te lo dijera, de todas maneras no lo comprenderías. ¿Qué es lo que le dice? Mi nombre es mucho más que simplemente el ángel de Jehová. Mi nombre está más allá de cualquier cosa que puedas comprender en términos humanos. Le hacía entender, en esencia, que era Dios. Ahora, observen lo que ocurre. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. ¿A quién vieron ellos? Al ángel de Jehová. ¿Quién era ese ángel? Era Dios.
Dios descendiendo en tiempos de la historia del Antiguo Testamento para intervenir periódicamente como el Cristo preencarnado. Hay muchas más ilustraciones en la Biblia, pero pienso que estas experiencias de Agar, Abraham, Jacob, Moisés, los hijos de Israel y de los padres de Sansón consistentemente presentan un cuadro de un ángel que se halla muy por encima de cualquier otro ángel del que hayamos estudiado en estos mensajes. Junto con muchos otros que estudien la Biblia, pienso que este ángel es el Cristo preencarnado, que fue una aparición de la segunda persona de la Trinidad mucho antes de que se hiciera carne en Belén de Judea. De hecho, esto es algo interesante que leí esta semana. ¿Saben dónde vivía Manoah? Vivía en un lugar llamado Sora. ¿Saben dónde estaba Sora? Como 20 kilómetros de Belén, donde nacería Jesús, según leemos en Lucas 2. Me pregunto si cuando vino como ángel de Jehová reflexionaría que a pocos kilómetros del lugar un día vendría a transformar radicalmente la historia humana. Ustedes dicen, Pastor Jeremiah, ¿cómo sabe usted que era Jesús? Bien, no voy a morir por esto, pero quiero decirles por qué pienso que esto es así. En primer lugar, permítanme hacerles esta pregunta. ¿Quién es la persona reveladora de la Trinidad? ¿Quién revela la Trinidad? ¿Es Dios el Padre? La Biblia dice que ningún hombre ha visto jamás a Dios, refiriéndose a Dios el Padre. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ustedes no pueden ver al espíritu. ¿Quién es la tercera persona de la Trinidad? ¿Cómo se le llama? Es el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento nos dice en Juan 3 que el Espíritu es como el viento. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Así que, ¿quién en la Trinidad revela a Dios? Es la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo mismo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 18 de ese capítulo dice, a Dios nadie le vio jamás, es decir, a Dios el Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:14. Así que, ¿a quién esperaríamos que revele a la Deidad en el Antiguo Testamento? Solo puede ser Jesucristo, porque nadie ha visto jamás a Dios y vivido, y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. También pienso que esto es así por un hecho muy interesante. Escuchen con atención. ¿Sabían ustedes que después de que Jesús naciera en Belén, las apariciones del ángel del Señor cesaron? Ese es un pensamiento muy interesante. En todo el Antiguo Testamento, periódicamente el ángel de Jehová, el ángel de Jehová, el ángel de Jehová. Luego, de súbito, Lucas 2, nace Jesús. No más ángel. Hay ángeles, pero no el ángel de Jehová. Luego, en tercer lugar, Pablo parece apuntar a Jesús como el ángel del Señor. No tengo tiempo para mostrarles este pasaje, pero escuchen con atención, ya lo hemos leído. Fue el ángel de Jehová que acompañó a los judíos por el desierto, Éxodo 14:19. Pero al leer en 1 Corintios 10:4, Pablo dice que la roca que Israel seguía era... ¿quién? Era Cristo. Siempre me ha encantado la historia de Jesús hablando con los 2 discípulos en el camino a Emaús. ¿Lo recuerdan? Mientras caminaban, después de la resurrección, dice en Lucas 24:27 que Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Qué piensan ustedes que Jesús les enseñó a los 2 discípulos en el camino a Emaús ese día? Pienso que dijo, quiero hablarles del tiempo en que visité a Noé, quiero hablarles del tiempo en que caminé con los israelitas por el desierto, quiero contarles cómo impedí que Abraham le quitara la vida a su hijo. Jesús les habló de sus apariciones como el ángel de Jehová en el tiempo del Antiguo Testamento. Quiero hacerles otra pregunta, y a esto es a donde siempre llegamos. ¿Y qué? Esto logra despertar a algunos de los oyentes. ¿Y qué? Pero, como ustedes saben, no hay doctrina de la Biblia, cualquiera que sea, que no tenga una línea directa a nuestro corazón.
¿Qué quiere Dios que sepamos sobre nosotros mismos y sobre nuestra relación con el Señor y nuestro andar con Él, basados en este estudio del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? En primer lugar, nos enseña la prioridad de la revelación. Hoy usted y yo contamos con la bendición de haber recibido de Dios dos grandes revelaciones de sí mismo al hombre. ¿Cuáles son? La Biblia, que es la palabra de Dios, y también al Señor Jesucristo, el Logos, la palabra final. Es más, ¿recuerdan ustedes las palabras del principio del libro de Hebreos? Ahí se nos dice esto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Usted y yo tenemos las más grandes revelaciones que Dios jamás ha hecho de sí mismo al hombre. La Biblia, que es la palabra escrita, y su Hijo, el Señor Jesús, que es la palabra encarnada. Pero, permítanme añadir algo más. En el Antiguo Testamento no tenían todo esto. Ni siquiera tenían lo que nosotros hemos llamado el Antiguo Testamento. Tenían muchos de los libros, como el Pentateuco, que son los primeros libros de la Biblia. Casi nadie tenía todos los libros que han sido compilados porque el canon no estaba completo. No tenían nada del Nuevo Testamento y Jesús todavía no había venido. ¿Saben lo que Dios hizo? Dijo: yo sé lo que voy a hacer. Sé lo que estoy planeando hacer un día. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi propósito? Ya sé lo que haré. Les enviaré una revelación de mí mismo, el ángel de Jehová, una visitación de Dios. Amigos, esto me entusiasma. ¿Sabían que si Dios no se nos hubiera revelado, no podríamos hallarlo? ¿Lo sabían? La Biblia dice que se ha revelado en la creación, se ha revelado en su palabra y se reveló en su Hijo. Pero sin la revelación de Dios mismo a nosotros, no podríamos conocer a Dios. Eso es lo que hace la religión. Busca a tientas en la oscuridad un Dios que no ha hablado. Pero nuestro Dios ha hablado. Nos ha hablado en su palabra, nos ha hablado en su Hijo, y nos ha hablado en el Antiguo Testamento periódicamente por medio del ángel de Jehová. Y al estudiar estos pasajes que se refieren al ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, me asombra que no sean simples apariciones al azar de Dios a su pueblo, sino que al observar con cuidado cada vez que había una crisis, cada vez que había un momento decisivo, cada vez que debía empezarse una nueva economía, Dios quería sellar eso con su presencia personal, y el ángel de Jehová aparecía. Al principio de la nación de Israel, cuando Israel sale de la servidumbre en Egipto, en el momento en que el Hijo de la promesa estaba en peligro, en todo momento ustedes verán al ángel de Jehová apareciendo, interviniendo, revelándose. Alabado sea Dios. Dios se ha revelado a nosotros. Amén. ¿Estaríamos perdidos en la oscuridad y sin ninguna esperanza? Apunta a la prioridad de la revelación y, en segundo lugar, nos enseña el propósito de la encarnación. Por maravillosas que nos hayan parecido estas apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento que hemos examinado brevemente, se quedan cortas ante la revelación máxima de Dios al hombre, que es la aparición de Dios en carne, por medio de Jesucristo. Las apariciones del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento simplemente apuntaban ese día cuando Dios se revelaría plenamente en su Hijo, el Mesías. Eso es lo que Colosenses 2:9 dice. Observen lo que dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Quién es? Es Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios vino, y en Cristo toda la plenitud de Dios fue vertida en su cuerpo. Fue literalmente Dios andando en un cuerpo para que pudiéramos ver quién es Dios y cómo es Él, porque no comprendemos a los espíritus. No podemos comprender a un Dios que es espíritu si Él mismo no se nos revela en un cuerpo, que es lo único que conocemos en nuestra existencia humana. Así que se vertió a sí mismo en la persona de Jesucristo, quien vino y anduvo en esta tierra por esos 30 y tantos años y nos mostró quién es Dios. ¿Quiere usted saber quién es Dios? Lea los Evangelios y vea quién es Cristo. Cuando usted halla a Cristo, sabe quién es Dios. Pero escuchen, algunos tal vez digan que si Dios se reveló en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, entonces, ¿por qué no dejó que el ángel de Jehová fuera nuestro Redentor? Por una razón muy sencilla.
Él no vino a este mundo para redimir ángeles. No es así. Vino para redimir a hombres perdidos. La única manera de redimir a la humanidad perdida fue verterse a sí mismo en un cuerpo humano y como el Dios hombre ir a la cruz y extender hacia arriba una mano, aferrándose al Padre Santo, extendiendo la otra hacia abajo, a una mano humana, agarrando así a la humanidad perdida. En la cruz nos unió en la redención. Si no hubiera hecho eso, estaríamos perdidos. Las apariciones del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento simplemente apuntan al día cuando Jesús vendría como el Hijo encarnado de Dios. En tercer lugar, cuando estudiamos estas verdades, nos enseña lo precioso de nuestra salvación. Pablo escribió esto a los filipenses en palabras de lo más elocuentes acerca de Jesucristo. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:6. No es accidente que toda la historia sea fechada por la venida del Mesías, antes de Cristo y después de Cristo. Es la división esencial de la historia. Todo antes de ese momento apuntaba hacia su venida, y todo después contempla hacia atrás, a esa venida, por cuanto el gran evento que señala la historia del universo es el día cuando Dios invadió la raza humana al permitir que su Hijo naciera como un bebé en Belén, para así poder alcanzarnos y hacernos uno con Él. ¡Qué tremendo cuadro de su amor por nosotros! Finalmente, nos enseña sobre la persona de nuestro Salvador. ¿Saben lo que pensé al leer todos estos pasajes del Antiguo Testamento mientras estudiaba para este mensaje? Vi al ángel de Jehová yendo al desierto para hablar con Agar y al monte Moriah para detener la mano de Abraham y no permitirle que matara a su hijo, y yendo con ternura para hablar con la señora Manoa y decirle: sé que todos estos años has querido un hijo, y quiero que sepas que vas a tenerlo. También en la persona del ángel del Señor, asegurándose de que los israelitas no se perdieran en el desierto, guiándolos, dirigiéndolos, ayudándolos, mostrándole a Moisés de una manera maravillosa que en verdad iba a estar con él en las pruebas de liderazgo en el futuro. ¿Cómo suena esto? ¿Saben lo que me parece a mí? Me suena como todo lo que leo en el Nuevo Testamento sobre el ministerio de Jesús. La revelación del Señor Jesús en el Antiguo Testamento es exactamente lo que esperaríamos al leer lo que el Nuevo Testamento nos dice de Él. Estaba a punto de poner punto final a este sermón cuando hallé un versículo que lo hace de la mejor manera que yo pudiera hacerlo. Busquen el libro de Isaías, capítulo 63, versículo 9. Cuando leí esto, pensé, de esto es de lo que hemos estado hablando todo el día, y de lo que yo he estado leyendo toda la semana. De esto se trata. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Isaías 63, 9. El ángel de su presencia, la presencia de Jehová Dios. ¿No es un versículo increíble? ¿No fue lo que Jesucristo ha hecho por nosotros? Nos conoció en todos esos días de la antigüedad. ¿Ha estado con nosotros en su presencia todos los días? Absolutamente. ¿Qué ha hecho? Nos ha liberado gracias a su disposición de hacerse uno de nosotros como ser humano. El ángel de Jehová, la presencia preencarnada del Dios Todopoderoso. ¿Cómo le alabamos por revelarse a sí mismo a nosotros? ¿Cómo le alabamos por su revelación final en la encarnación? ¿Cómo le alabamos por nuestra salvación? ¿Cómo le alabamos porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Amén. Amén. Y con esto terminamos esta lección sobre los ángeles y el Señor. Mañana seguiremos hablando de lo que la Biblia dice sobre los ángeles, con un mensaje titulado Los ángeles y Jesús. Espero que nos acompañe mañana al continuar esta serie de mensajes. Como siempre, gracias por su sintonía hoy
y hasta mañana. Gracias por sintonizar a Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El Ángel del Señor. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Lo que la Biblia dice sobre los ángeles, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web en www.momentodecisivo.org o escribirnos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California. Código postal 92163-1804, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.